La pasada edición del Salón de Tecnología para la Enseñanza contó con la participación de Snappet, una plataforma digital destinada a la educación primaria. Snappet es una plataforma digital para la educación primaria y la parte interesante de Snappet se focaliza en el aprendizaje adaptativo, es decir, que ayuda a que los alumnos trabajan a nivel que más le convenga. Y esta plataforma permite al profesor determinar qué contenido se trabajan en la clase, y los niños, a través de una tablet, que puede ser nuestra o puede ser una tablet de terceros, pues pueden trabajar este contenido, y la plataforma va recogiendo los resultados de los niños. Snappet está fundado un poco más que 3 años pasaron en Holanda por unos amigos míos, y ellos todos son padres de niños en el primaria. Entonces ellos estaban pensando, ¿cómo puede ser que nuestros niños tienen casi el mismo tipo de educación que nosotros hace 20, 30 años, ¿no? Y decimos, y nuestra vida ha cambiado mucho, nuestra vida personal. Entonces, ¿cómo podemos usar todos los nuevos medios para aplicarlo en la educación para una manera eficaz? Entonces, con esta idea empezaron a hablar con diferentes colegios y profes, hicieron una primera versión del plataforma y hicieron algunos pilotos. Y los pilotos eran un éxito muy grande, entonces con eso había un crecimiento muy rápido en Holanda. En 3 años estamos en un 15% de los colegios en Holanda. Y con el éxito de Holanda fuimos a algunos otros países. Con una reciente implantación en España, Snappet ya tiene una experiencia contrastada en otros países. Grandes diferencias entre diferentes países. Nosotros hay países que siguen un método bastante claro, entonces el profe usa un método como manual, que ojalá es más o menos como funciona en España, que es parecido que Holanda. Pero, por ejemplo, Alemania e Italia, el profe está totalmente libre. Entonces, coge su material como y cuando quiere. Entonces, eso significa que había un cambio bastante grande en la manera de cómo funciona la plataforma. Pero para España podríamos usar una gran parte del mismo. Es decir, que estamos en 60 colegios, tenemos una oferta nueva para colegios que quieren probar Snappet durante este año escolar, pensando en implementación en 2016-2017. Snappet afronta el 2016 con unos claros objetivos. Como he dicho, nuestra misión es una mejora del rendimiento de los alumnos. Entonces decimos, mira, España es bajo en el PISA, sería muy bueno si podemos usar Snappet para subir a España en la PISA. Entonces eso significa que en realidad tenemos que implementar el método Snappet en los colegios para subir los resultados. Ya tenemos algunos datos que vemos una mejora del rendimiento más o menos de 20%, pero también necesitamos muchos colegios usando. Entonces, esos son básicamente nuestros 2 retos. En un lado, los colegios que usan, estamos montando un programa de coaching para el uso eficaz, para tener el máximo rendimiento y el máximo resultado del uso del método. Es un lado, y el otro lado es crecer y entrar en más colegios. Snappet, el uso de la tecnología al servicio de la educación.